Buenos días, tengan todos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del LIRADS, que es un sistema de reporte en pacientes que presentan hígados cirróticos y tienen alguna lesión. Vamos a estar hablando acerca de sus objetivos, así como sus criterios de aplicabilidad y cómo lo podemos utilizar en nuestra práctica diaria como radiólogos. Para comenzar, el IRAS es una iniciativa por parte del American College of Radiology, la ACR. Es un sistema de reporte y recolección de datos y lo que pretende el objetivo principal es valorar nódulos en pacientes que tienen un hígado cirrótico. Sabemos que estas lesiones pueden ser tanto benignas como altamente sospechosas. Sin embargo, hay ciertas lesiones donde es difícil clasificarlas porque sus características no son tan definitorias y por ende este sistema lo que pretende es también tener una terminología consistente en estas lesiones también y darles una clasificación y de esta manera mejorar la comunicación ya sea entre radiólogos como también con el médico tratante. Y también eh, uno de sus objetivos es tener un informe estandarizado y estructurado para dar un mejor tratamiento a estos pacientes. Entonces el hepatocarcinoma decimos que es un reto diagnóstico porque sabemos de que no todas las lesiones que se presenten en estos pacientes, el IRAS prefiere llamarlos observaciones, son malignas. Muchas de estos pueden ser pseudolesiones, inclusive hay lesiones benignas y hay otras lesiones malignas que no significa que es un hepatocarcinoma. Sin embargo, una vez que somos capaces de detectar y de tener esas características principales que distinguen a un hepatocarcinoma, podemos tener una especificidad del 100% al diagnosticarlo. O sea, podemos decir que esta lesión se trata de un hepatocarcinoma y estar seguros un 100% sin necesidad de hacerle al paciente una biopsia. ¿Y qué categoría es esa? Pues el IRAS tiene diferentes categorías y la categoría que nos dice que es definitivamente con 100% de especificidad un hepatocarcinoma es el IRAS 5 y lo vamos a estar viendo más adelante. Bueno, dentro de los criterios de aplicabilidad, este sistema estandarizado de reporte aplica en pacientes con alto riesgo de hepatocarcinoma. ¿Y cuáles son estos pacientes? Aquellos que tienen una cirrosis, que tienen una infección crónica por virus de la hepatitis B o un hepatocarcinoma actual o previo que ya conocemos. Y aquí se incluyen a los candidatos que pueden ser receptores de trasplante hepático o que ya lo tienen. Los pacientes que no aplican son aquellos que no tienen estos factores de riesgo, los que ya mencionamos, son menores de 18 años, entonces vemos que no aplica en pacientes pediátricos. Tienen cirrosis, ya sea una fibrosis hepática congénita, una cirrosis debido a un trastorno vascular como ser telangiectasia hemorrágica, el síndrome de Budd-Chiari, oclusión crónica de la vena porta o insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces prácticamente tenemos 8 categorías de IRADS que vamos a estar viendo cada una a mayor detalle. La primera se dice que es no clasificable y esta es secundaria a una mala técnica, una mala calidad de la imagen que no impide valorar adecuadamente, en este caso la observación, por ende le damos esta categoría. Un LIRAD Zoom ya corresponde a aquellas lesiones que podemos con certeza decir son definitivamente benignas. El LIRADS 2 son hallazgos probablemente benignos, tienen casi todas las características de este comportamiento de una lesión benigna, sin embargo tienen algo que tal vez no cumple con todos los requisitos, entonces se le da un LIRADS 2. Un LIRADS 3, una probabilidad intermedia de malignidad, son aquellas lesiones que no las podemos categorizar como altamente o sospechosamente malignas, ni tampoco como definitivamente benignas, se le da un LIRADS 3. Luego está también el LRM, LIRADS-M, que es un probablemente o definitivamente maligno, sin embargo no significa o no es exclusivamente de hepatocarcinoma, sino cualquier otra malignidad.
El IRADS 4 probablemente hepatocarcinoma, el IRADS 5 tenemos una certeza de que es hepatocarcinoma, y el ERTIB, que es tumor en la vena, que se le da esta otra categoría. Bueno, como dijimos anteriormente, no todas las lesiones en pacientes cirróticos son malignas. Tenemos nódulos hepatocelulares asociados a cirrosis, que incluyen los nódulos regenerativos, nódulos displásicos de bajo y alto grado, las benignas no hepatocelulares, que incluyen quistes, hemangiomas, las lesiones no masas, como ser el respeto graso, graso focal o inclusive hasta hemorragias, y están las malignas, que estas ya incluyen el hepatocarcinoma, colangiocarcinoma. Muchas veces se pueden manifestar ambas, sea un hepatocarcinoma como un colangiocarcinoma, las metástasis y los linfomas. Entonces el IRADS llama observación a un área distinta en relación al parénquima hepático, y este es aplicable a lesiones verdaderas o pseudolesiones. Las pseudolesiones como ser artefactos, pseudolesión vascular, pseudomasa hipertrófica. Entonces, ¿qué fase requerimos en un protocolo para poder evaluar adecuadamente una observación hepática? Bueno, sabemos que hay fase arterial, y la fase arterial se divide en dos: la fase arterial temprana como la fase arterial tardía. Sin embargo, para el protocolo de estas lesiones se prefiere una fase arterial tardía, que es a los 35 segundos aproximadamente. En la fase arterial temprana todavía es muy pronto para poder hacer nuestro protocolo. Entonces, el IRADS menciona una fase arterial tardía a los 35 segundos. Posteriormente, la fase venosa portal, que es a los 76 segundos aproximadamente, y una fase tardía que puede ser de 3 a 5 minutos. Bueno, ¿y cuáles son las características que definen un IRADS 5? Como sabemos, el IRADS 5, esta categoría se le da cuando tenemos certeza de que es un hepatocarcinoma. Bueno, en la fase arterial, que logremos ver un realce no periférico, o sea, la lesión realza en relación al parénquima hepático. También el tamaño, a mayor tamaño, se dice que más de 20 milímetros, pues es más probable que esta lesión sea maligna. Asimismo, en la fase ya venosa portal o de lavado, que tenga un lavado no periférico, que tenga una cápsula que realce en esta fase venosa portal. Ya vamos a ver por qué se da este fenómeno, o que teniendo el paciente estudios previos podamos comparar y que haya tenido un crecimiento mayor al 50% en un periodo aproximado de 6 meses. Ya vamos a ver cada categoría, cada característica a mayor detalle. Entonces dijimos que el tamaño influye, es un predictor de malignidad en cirrosis. Los nódulos que son menores a 10 milímetros raramente son malignos. De 10 a 19 milímetros pueden ser malignos, y mayores a 20 milímetros usualmente son malignos. Bueno, hablábamos de una característica específica de hepatocarcinoma, es un realce tipo no anillo en fase arterial, y aquí la estamos viendo. Vemos como en la tomografía contrastada, esta se ve una observación a nivel del hígado. Vemos que en la fase arterial se está realzando, y en un realce no periférico, o sea, no en anillo, y realza más que el parénquima hepático. A diferencia de la otra imagen donde vemos una resonancia magnética y vemos que el realce va periféricamente, y no, o sea, haciendo un realce tipo anillo. Entonces, eso es lo que no buscamos, ¿verdad?, en un hepatocarcinoma. Otra característica es reducción temporal en el realce central de todo o parte del hallazgo en comparación con el tejido hepático. Esto lo vemos más que todo en la fase venosa portal. Entonces vemos como una lesión que estaba realzando en la fase arterial tardía. Posteriormente, en la fase venosa portal ya comienza a tener un lavado y se ve el parénquima con mucho mayor realce que la lesión, a diferencia de la otra lesión que vemos en resonancia magnética, que está teniendo un lavado periférico en la fase venosa portal. Otro sería un borde liso y uniforme alrededor del hallazgo, la mayor parte del hallazgo.
En este caso también visualizado en la fase venosa portal. Sabemos que hay tumores que hacen una reacción desmoplásica y usualmente esta es periférica. Se caracteriza por tener áreas de colágeno alrededor y por lo tanto el contraste en esos sinusoides llega un poco más tarde. Entonces al llegar más tarde lo vamos a ver que realza esta parte de la lesión algo tardíamente, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver en la fase venosa portal o en las fases tardías. Entonces ese realce en anillo que vamos a estar viendo, y ahí lo vemos también, esa intensidad en anillo en la resonancia magnética y la hiperdensidad también en anillo en la fase venosa portal de la lesión por tomografía. Dijimos también que a mayor tamaño, mayor probable es la lesión que sea maligna. Entonces, en este caso, podemos tomar mayores a 10 milímetros y si son mayores a 20 milímetros con mucha más especificidad. Y también debemos de recordar de que la lesión se mide en su diámetro o su eje más largo. Y asimismo, si tienen un realce periférico, también medir ese realce. Bueno, el umbral de crecimiento, este se va a definir como un crecimiento mayor al 50% en menos de 6 meses. Ese es el umbral, 6 meses. Entonces vemos en este caso una observación en el segmento 5 del hígado, donde tiene un hiperrealce en la fase arterial. Y asimismo, haciendo el estudio comparativo nuevamente de la lesión, vemos que ha crecido de anteriormente medía 8 milímetros a 21 milímetros y esto en 3 meses. Entonces hay un umbral de crecimiento y eso también es específico de un hepatocarcinoma. Bueno, eso es lo que pretende el IRRAS, diagnosticar un hepatocarcinoma. Entonces, una vez tenemos esas características y logramos confirmar que se trata de un hepatocarcinoma, ya tenemos un diagnóstico. Ahora, si no logramos tener todas estas características, ya hay diferentes otras categorías que el IRRAS menciona que podemos utilizar. Entre ellas están las que dijimos anteriormente, ¿verdad? Un estudio no diagnóstico, LR no C, LRNC, perdón, LRTIB, que es tumor en vena, LR1, LR2 y LRM. Vamos a ver cada uno de ellos a continuación. Entonces, LRNC, si en más de una fase requerida está incompleta, no es diagnóstica y no se puede decir si la lesión es probablemente benigna, como ser LIRADS 1 o 2, o probablemente maligna, como ser LR o LIRADS 4, o definitivamente maligna, LIRADS 5. Entonces vemos que tenemos en la secuencia T2 una observación hiperintensa. Posteriormente, en las diferentes fases se ve que hay artefacto de movimiento, siendo esta no diagnóstica, entonces se le da un LRNC. Tumor en vena es cuando vemos, ¿verdad?, una densidad de tejido blando en vena con realce inequívoco, independientemente si logramos visualizar una masa parenquimatosa. Entonces aquí tenemos dos ejemplos donde vemos que hay una densidad de tejido blando en la vena y tiene realce. Sin embargo, una de ellas en la imagen superior presenta una masa parenquimatosa y en la imagen de abajo vemos que es más difícil categorizar esta masa parenquimatosa, pero también se ve que hay densidad de tejido blando en la vena. Entonces esta se le llama ya se categoriza esta lesión, como LRTIB. LIRADS 1 es un hallazgo definitivamente benigno. ¿A qué nos referimos? Pues a todas aquellas lesiones que por sus características estamos 100% seguros de que es un hallazgo benigno, como ser quiste, hemangioma, alteración en la perfusión, un shock arterioportal, la esteatosis hepática, pseudomasa hipertrófica o fibrosis con puente cicatriz focal. Y aquí tenemos imágenes de una tomografía abdominal contrastada en sus diferentes fases. Vemos de que hay una observación en el lóbulo hepático derecho donde se ve que la misma no capta contraste en las diferentes fases, siendo esto
compatible con un quiste y se le da un LIRADS 1. LIRADS 2, hallazgos probablemente benignos, son estas mismas lesiones que dijimos anteriormente, como ser quiste, hemangioma, alteración en la perfusión, estatosis hepática, pseudomas hipertrófica. Sin embargo, hay algo, un criterio que tal vez no encaja completamente. Se le da un LIRADS 2 probablemente benigno. Usualmente se le deja a aquellos nódulos que son menores a 20 milímetros, pero no tienen, aunque no encajan completamente con todas las características, no tienen características malignas. Entonces se le da un LIRADS 2. Aquí puse un ejemplo de una observación donde se observa que tiene un realce nodular periférico. Posteriormente, el realce es similar al reservorio sanguíneo en donde está, por ejemplo, en la fase venosa portal, similar a la vena porta, y es compatible. Posteriormente va teniendo un llenado centrípeto, es compatible con un hemangioma. Algunos ejemplos pueden ser ciertos nódulos que se ven en T1 hiperintensos, en T2 hipointensos, sideróticos o hiperintensos en la fase hepatobiliar en cuanto a la resonancia magnética. Entonces, aquí está lo que les mencionaba anteriormente. Es un nódulo bien definido sin característica de imagen maligna. Y estos son los ejemplos de los nódulos sideróticos, hiperintensos en T1, hipointensos en T2, nódulos hipointensos en la difusión y nódulos hiperintensos en fase hepatobiliar. Ahora, LIRADS menciona que si estos nódulos son mayores a 20 milímetros, entonces ya se prefiere categorizar con una mayor, se les da una mayor categoría como ser LIRADS 3, dependiendo de las características que vamos a ver en las imágenes. Y vamos a estar viendo ejemplos a continuación. LIRADS-M es una observación probablemente o definitivamente maligno, pero no es específica de hepatocarcinoma. Entonces aquí vemos una observación en la fase arterial, vemos que tiene un realce periférico. Posteriormente, en la fase venosa portal va teniendo un lavado, pero es periférico también. Y posteriormente tiene un realce tardío central. Entonces, si vemos que la lesión es maligna, sin embargo no es específica de hepatocarcinoma, se le da LRM. Bueno, ya una vez hemos comprendido las otras fases y estamos ante una observación que no cumple todos los criterios del LIRADS, ¿verdad? LIRADS 5 puede ser y tampoco es definitivamente benigna, entonces tenemos otras categorías como ser el LIRADS 3 y el LIRADS 4, y esto haciendo siempre también la comparación con el LIRADS 5, que son los criterios definitorios de hepatocarcinoma. Entonces el LIRADS habla de hacer una tabla diagnóstica para este tipo de observaciones y vamos a estar viendo ciertos ejemplos para ver de cómo lo podemos aplicar en nuestra práctica diaria. Entonces, un LIRADS 3 es aquella observación con probabilidad intermedia de malignidad. Son nódulos con características de hiperplasia nodular focal o adenoma hepático. Pueden ser nódulos menores a 20 milímetros que no tengan características importantes, pero tienen uno o más hallazgos secundarios de malignidad. ¿Y cuáles son estos hallazgos? Como ser grasa intralesional, hiperintensidad en T2, restricción a la difusión e hipointensidad en la fase hepatobiliar. O pueden ser aquellos nódulos mayores de 20 milímetros que no tengan características principales o secundarias de malignidad. Vamos a ver cómo lo aplicamos en la tabla. Entonces, tenemos una lesión una observación que en la fase arterial tardía capta contraste, tiene un hiperrealce en fase arterial. Entonces vemos que es una lesión menor a 10 milímetros también. Entonces vamos a utilizar la columna donde dice hiperrealce no en anillo y vamos a utilizar también el tamaño menor a 10 milímetros. Sin embargo, después de hacer
ya tener estas dos características, entonces vamos a enumerar otros criterios principales como los menciona también en la tablita. Si tiene realce capsular, si tiene un lavado no periférico o si el crecimiento es superior al umbral. En este caso no tenemos estudios previos del paciente, pero podemos ver que en fase venosa portal la observación no lava, simplemente se mantiene similar se mantiene con hiperrealce, y en la fase tardía tampoco lava, entonces tampoco tiene un realce capsular y no contamos con estudios previos para saber si tiene un crecimiento superior al umbral, entonces no cumple ninguno de estos criterios. Entonces, como en la columna verde, aquí le vamos a dar un LIRADS 3, aquí cae, ¿verdad? Un hiperrealce no en anillo menor a 10 milímetros y no cumple con ninguno de los criterios principales, entonces cae en un LIRADS 3. Entonces, esta es una lesión categorizada como LIRADS 3. Un LIRADS 4 es una observación probablemente maligna o probablemente sea un hepatocarcinoma. Esto va a depender del tamaño de la lesión, la presencia de hiperrefuerzo en fase arterial y la cantidad de características principales adicionales que encontremos. Entonces, vemos que hay una observación que mide menos de 10 milímetros, no tiene tiene realce, tiene hiperrealce no en anillo, entonces vemos que viene en esta columna también, asimismo es menor a 10 milímetros y tiene un lavado no periférico, entonces cumple con una de las características, entonces haciendo la tablita cae en un LIRADS 4. Acá vemos otra observación en donde es una lesión que tiene un hiperrefuerzo no en anillo. Vemos que la lesión mide más de 20 milímetros, mide 43 milímetros. Entonces vamos a usar esta columna de acá. Asimismo, tiene un lavado no periférico en relación al parénquima hepático y tiene un realce capsular. Entonces cumple más de 2 de estos criterios principales. Entonces, al hacer también al enumerar estas características, vemos que cae en un LIRADS 5. Entonces, esto es característico de un LIRADS 5. Y aquí por resonancia magnética vemos una observación, la cual no se ve de la misma densidad al parénquima, no hiperrefuerza en fase arterial. Sin embargo, ya en la fase venosa portal muestra lavado y es mayor a 20 milímetros, entonces no tiene hiperrealce en anillo, pero cumple con una de las características como ser el lavado no periférico y es mayor de 20 milímetros, siendo 27 milímetros, entonces cae en un LIRADS 4. El IRADS menciona de que hay ciertos criterios auxiliares que pueden ser utilizados de forma opcional y esto nos ayuda, ¿verdad?, a tener un mayor ajuste de la categoría, ya sea elevar la categoría o disminuirla. Sin embargo, menciona de que no se puede utilizar para elevar de un LIRADS 4 a un LIRADS 5. Sí se puede utilizar para disminuir el LIRADS 5 a las diferentes categorías. Y vamos a ver cuáles son estos. Son varios criterios auxiliares. Hay unos que favorecen malignidad, entonces va a ir elevando la categoría. Hay otros que favorecen benignidad, entonces la van a ir disminuyendo. Y estos son, ¿verdad?, criterios auxiliares que favorecen malignidad en general, no es específico de hepatocarcinoma, y son todos esos: visibilidad en ultrasonido como un nódulo definido, crecimiento inferior al umbral, difusión restringida, hiperintensidad moderada o leve en T2, realce tipo corona, masa sólida con respeto graso, lesión sólida con respeto de siderosis, hipointensidad en fase de transición y en fase hepatobiliar. Hay otros criterios auxiliares que favorecen el hepatocarcinoma en particular y son estos que vemos acá: la cápsula sin realce, nódulo dentro de un nódulo, aspecto de mosaico
productos sanguíneos intralesionales, grasa intralesional mayor al hígado adyacente. Y hay otros criterios auxiliares que favorecen la benignidad, como ser estabilidad en tamaño, reducción del tamaño, realce similar al pulso sanguíneo, que no haya distorsión de vasos, siderosis intralesional, marcada hiperintensidad en T2 e isointensidad en fase hepatobiliar. Esto queda a criterio del radiólogo utilizarlos o no utilizarlos, pero sí ayudan a hacer un mayor ajuste al diagnóstico, especialmente en aquellas lesiones cuando caen en el IRADS 3, que no son tan definitorias. Y ya para terminar, pues vemos el algoritmo, porque es importante categorizar cada hallazgo. Entonces vemos que si el estudio no es concluyente, lo ideal sería repetirlo en un periodo no mayor a 3 meses. Si es un LIRADS 1, pues se prefiere la vigilancia en 6 meses. En el LIRADS 2 también se recomienda vigilancia en 6 meses. El LIRADS 3, pues recomiendan repetir el estudio de imagen en 3 a 6 meses o otro estudio alternativo. Si es, por ejemplo, una tomografía que cayó en LIRADS 3, se puede continuar con una resonancia. Ahora el LIRADS 4 ya amerita biopsia. Un LIRADS 5 ya vemos que es diagnóstico definitivo de hepatocarcinoma y no necesita más nada. El LRM también necesita estudio histopatológico y LIRADS TIV también necesita estudio histopatológico. Entonces vemos cómo la categoría nos ayuda a mejorar el tratamiento en los pacientes y asimismo ayudarle al clínico también a saber cuál es el siguiente paso en poder, en el tratamiento de estos pacientes. Y esa sería la exposición del día de hoy. Si tienen comentarios o preguntas, pues estamos abiertos a escucharlos. ¿Hay preguntas, dudas, comentarios? Buenos días. Pues primero felicitar a Wilma, ¿verdad? Porque estuvo muy bonita la clase. Y recordar que todas estas formas de interpretación de los RADs, en este caso el IRADS, vienen a ayudarnos a crear reportes más uniformes y a evaluar de forma más sistemática la patología que estamos evaluando, valga la redundancia, en este caso el hepatocarcinoma, ¿verdad? Entonces es importante siempre tenerlo en mente cuando encontramos este tipo de hallazgos para tener una mejor comunicación con los demás colegas que que refieren a los pacientes. ¿Algo más? Wilma, en el caso de seguimiento, ¿qué recomendación dan ellos? ¿Se utiliza el mismo método de diagnóstico o lo van a estar haciendo alternativo? La pregunta va en, si yo lo diagnostiqué por tomografía, la evolución o evaluación de la enfermedad debe ser por tomografía o tiene que ser por resonancia. Por el método diagnóstico por el estudio de imagen que se diagnosticó. Felicidades, Wilma, muy bonita su clase. La forma de explicar el IRAD en realidad fue muy detallada. Recuerden que son protocolos de diagnóstico, métodos que nos ayudan a poder clasificar las lesiones. En muchas ocasiones van a haber lesiones que no van a tener todas las características que se presenten en el IRAD, pero vamos a tener que aproximarlas para enfocarlas en uno de ellos con el objetivo de poderle dar un seguimiento más adecuado. Porque la variabilidad de 3 a 6 meses varía mucho de acuerdo a los hallazgos puntuales de cada lesión. Y recordar que en algunas ocasiones
pueden haber múltiples lesiones hepáticas. Claro, si hay múltiples lesiones lo asociamos más a MET, pero también puede haber hepatocarcinoma multifocal. Entonces es importante considerar las lesiones más grandes, las localizaciones, la medición en sus diámetros más amplios para poder evaluarlos posteriormente en el estudio que toque a los 3 o 6 meses. Lo otro es ser muy puntuales y específicos con nuestros compañeros radiotecnólogos en que los tiempos deben de ser cumplidos tal y como se les planifica, porque en muchas ocasiones los problemas ocurren porque en el estudio, sobre todo tomográfico, los tiempos que uno necesita evaluar no están de acuerdo. Entonces, nosotros debemos de estar pendientes cuando tengamos un estudio de una lesión hepática para que se cumplan los requisitos necesarios para un diagnóstico óptimo. Si no tienen nada más que agregar, concluiremos con la clase del día de hoy.